próximo trabajo, que se titula Distribución de gremios tróficos y diversidad de aves en elevaciones intermedias de Costa Rica. El autor, Carl Ramírez. Gracias a que nos han hecho muchas preguntas, ya estamos en el tiempo. O sea que ya otra vez estamos en cronograma, por suerte. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. El trabajo, mi nombre es Roberto Vargas y también voy a realizar la exposición con el máster Oscar Ramírez. Nuestro trabajo se titula Distribución de gremios tróficos y diversidad de aves en elevaciones intermedias de Costa Rica. Siguiente. Para generalizar un poco, la avifauna es bien conocida por una gran cantidad de estudios, en este caso por poseer especies con poblaciones reducidas, distribuciones restringidas, también por tener una alta especificidad en un hábitat, así como poder estudiar efectos tanto naturales como antrópicos y poder registrar cambios en los cambios en los rangos de distribución y variaciones en periodos reproductivos, como muchos otros aspectos. Sin embargo, es bien conocido la cantidad de amenazas que existen actualmente para las poblaciones, entre ellas la fragmentación, que es uno de los principales problemas en la pérdida de diversidad de nuestros ecosistemas, así como la sostenibilidad de estos procesos. También hay gran cantidad de estudios acerca del cambio climático, sobre la distribución, como les mencioné anteriormente, y pues todo en conjunto lleva a cambios en las relaciones ecológicas, principalmente por la competencia de recursos. Para enmarcarnos un poco más con lo que es el tema, ya el compañero definió un poco lo que es un gremio trófico. Principalmente son asociaciones en las cuales se agrupan organismos con respecto a patrones de alimentación. Principalmente estos gremios se dan por la discontinuidad de recursos en el ecosistema, también por los diferentes usos de suelo que están muy relacionados a lo que es la vegetación existente en un ecosistema, cambios en la diversidad de las aves, factores bióticos y biológicos en este caso, y algunos otros efectos en las relaciones ecológicas. Nuestro objetivo con este trabajo fue evaluar la estructura de los gremios tróficos y también analizar un poco de la diversidad y la abundancia de aves en una estación allá en Costa Rica. Nuestra área de estudio se ubica, como mencioné, en Costa Rica, en la provincia de Cartago, que se encuentra al sureste del Valle Central, cerca de la capital. Es un área que posee una relación muy estrecha con dos áreas de conservación importantes, como son el Parque Nacional Tapantí y el Parque Internacional La Amistad, que forman en conjunto una seguida de vegetación bastante importante con estos parques. Tal vez no se observa mucho en la zona, pero la parte más alta es principalmente un bosque primario con algunos remanentes de bosque secundario también, y áreas abiertas en las cuales es bastante importante la presencia de aves. El área se caracteriza por ser un bosque tipo nublado, con temperaturas bastante bajas, en las cuales varía durante el año. Principalmente, esta zona se encuentra una conexión, como mencioné, con estas dos áreas, y también una importante presencia de especies endémicas en esta zona. Para nuestro estudio realizamos la separación en dos sectores, el sector de bosque y el sector estatal, que difieren bastante en sus características tanto de vegetación como de iluminación. Los métodos que utilizamos fue una combinación tanto de puntos de conteo como líneas de transecto en ambos sectores, siguiendo las pautas para estos métodos. En el caso de Tacotal, una distancia de 150 metros entre cada punto, y en el caso del bosque de 50 metros, dada la densidad de vegetación. Realizamos una clasificación un poco más general de lo que fueron los gremios tróficos, en este caso principalmente de especies que fueron mayoritariamente frugívoras, mayoritariamente insectívoras, omnívoras, que se pueden alimentar de ambos. Y realizamos otra clasificación que serían los especialistas, dado la presencia de especies principalmente carnívoras y especies.
piscívora, ¿verdad? Esto basado en la clasificación del Dr. Stiles y también de aquí de Costa Rica. Realizamos también una clasificación dada la sensibilidad a cambios en el ecosistema, en este caso en el tipo de cobertura, en el cual realizamos tres clasificaciones que son una sensibilidad alta a cambios en la cobertura, una sensibilidad media y una sensibilidad baja, igual basada en esta publicación del Dr. Stiles. Siguiente. Un poquito más para empezar con los resultados. Encontramos una mayor cantidad de especies en lo que fue el grupo el gremio trófico de frugívoras e insectívoras. Como podemos ver, al compararlo entre lo que fue el bosque y el tacotal, encontramos una mayor cantidad de especies en el área de tacotal y menores cantidades en lo que fueron los gremio trófico omnívoro y especialista. Para el caso de la relación con la sensibilidad a cambio, podemos ver un patrón en la parte de las especies con respecto al gremio trófico de frugívoros e insectívoros, en el cual encontramos una gran cantidad de especies que poseen una alta sensibilidad, que esto a largo plazo pues, es importante en conservación de este ecosistema, como vamos a ver más adelante. Igual en el caso de especies omnívoras y especialistas fue menor la cantidad de especies. Siguiente. Con respecto al estatus de estas especies, el 83% son especies residentes y apenas un 12% son especies migratorias. Sin embargo, esta zona es sumamente importante para la movilización de estas especies. También del total de especies observadas, en un estudio que realizamos, encontramos un 5.6 de estas especies que están cambiando sus rangos altitudinales, que pues en términos de los gremios también va a ser importante por dispersión de semillas. Siguiente. Aquí les voy a dar la palabra. Gracias, Roberto. Bueno, dentro de la diversidad encontrada hicimos pues análisis de diversidad, los clásicos que son las curvas de acumulación. En este caso utilizamos índices no paramétricos como la curva de rarefacción. Aquí podemos ver pues la zona de tacotal por tener posiblemente una mayor probabilidad de detección de la diversidad es mucho mayor, ¿verdad? En la determinación de la riqueza de especies más que en el bosque. De la totalidad de especies encontradas tenemos 206 en total, utilizando índices no paramétricos para determinar cuántas esa riqueza máxima, pues aproximadamente vemos que 251 podrían esperarse. Eso significa que en el año de estudio logramos registrar más del 82% del sitio, y lo interesante es que a pesar de que estos dos tipos de cobertura están muy pegadas, pero en estructura son muy diferentes, porque un bosque y un tacotal se usa acá también, tacotal es como vegetación secundaria que está en pleno crecimiento, que son crecimientos que van de entre 5 a 15 años, o sea, es vegetación muy nueva, ¿sí? Y área totalmente abierta que no tiene coberturas forestales con DAPs mayores a 30, ¿sí? Generalmente van de 5 a 10, árboles muy pequeños. Por ejemplo, dentro de lo común, el índice de Shannon, aquí demuestra, vean, bueno, por lo menos en los bosques tropicales estos índices están realmente bastante buenos, porque estos índices del bosque tropical generalmente uno lo que espera es de 3 a 3.5, y vemos que a pesar de ser una zona intermedia que se caracteriza por una baja riqueza y abundancia proporcional, resultaron bastante interesantes para ambos sitios, ¿sí? Dentro de los índices de dominancia, bueno, tacotal también, y el de complementariedad de aquí tenemos una mayor abundancia, digamos, entre las especies proporcional de una forma como más estandarizada. Siguiente. Aquí, pues lo importante es que ver de otros estudios ya han determinado que la proporción de frugívoras en las elevaciones intermedias generalmente se espera que es mayor, ¿verdad? Sobre todo por la presencia de los bosques que hay. Igualmente en los insectívoros, bueno, los frugívoros, en estos bosques suele ser muy común. Ahora, ¿qué es lo que traemos con esta investigación? Bueno, decir que a partir de estudios básicos, por ejemplo, evaluaciones ecológicas rápidas como son presencia, ausencia e identificación de gremios tróficos a través de esta clasificación que utilizamos en Costa Rica, pues podemos determinar cómo, o sea, la estructura vegetal que existe en la zona asociada a estas especies
pues son herramientas importantes para la conservación, ¿sí? ¿Verdad? Asimismo, bueno, los gremios dominantes en este estudio fueron principalmente insectívoras y frugívoras, dando a entender, por ejemplo, la importancia que tienen estos sitios. ¿Por qué? Porque estas especies que estamos encontrando son importantes para el control de plaga, dispersión de semillas y dándole como una funcionalidad importante hacia el bosque, ¿verdad? Aquí también es importante entender, o sea, ya sabemos que los cambios climáticos, las cuestiones de las relaciones ecológicas, los cambios de uso de suelos, enfermedades, presencia de parásitos, pues están afectando las poblaciones de vida silvestre, especialmente en las aves, ¿sí? Entonces, o sea, la idea acá es que, por ejemplo, con estos estudios que generalmente se pueden hacer a corto plazo, podemos dar a través de esos análisis de gremios herramientas importantes para la conservación. ¿Por qué? Porque generamos información base, sobre todo para conservar. Siguiente. Entonces, al determinar esto, pues nosotros podemos encontrar cuáles son las especies que son importantes para los estatus de conservación. Y aquí es algo muy importante que se los doy para reflexionar. O sea, yo siempre reflexiono, donde hay un ave hay recursos, donde hay recursos hay un posible árbol, donde hay un árbol hay agua. Y lo más importante, el agua, se dice que puede ser la siguiente guerra, ¿verdad?, mundial. Y, o sea, ya que a través de estos estudios, conocimiento de información básica, aves, que trae, por supuesto, grandes intereses, por ejemplo, al sector turismo, ¿verdad? Bueno, nosotros aprovechamos mucho esa aplicación, o sea, utilizamos las aves para generar turismo y vender que somos un país verde detrás de toda una política ahí, los ticos conocemos más. Y por supuesto, o sea, podemos conocer cuáles son las especies endémicas del sitio, cuáles son las especies también que se encuentran en niveles altos, por ejemplo, en las cadenas tróficas. Bueno, en el sitio nosotros tenemos la tercera águila más grande a nivel de Costa Rica, que es el Schizaectus ornatus. Y bueno, ya con eso yo ya puedo vender la idea de que son sitios, ojo, que no son sitios protegidos por el gobierno, sino simplemente son protegidos por la ciudadanía. Y aquí es importante entender que no necesariamente la ciudadanía a veces entiende que conservar bosques es tener agua para el futuro, para el mundo, ¿sí? No sé cómo es en Cuba. Me gustaría que en vez de pregunta más bien me comentara un poco cómo es la conservación de bosques y si realmente, o sea, la percepción de lo que es conservar un bosque, pues trae a